Hola, hermanos amados, Dios los bendiga. Bueno, otro día más, jueves de sanidad y liberación para compartir la palabra con todos ustedes. Y bueno, estamos orando al Señor para ver si podemos activar los días jueves también con todos los hermanos, ahora que viene el tiempo más lindo, menos frío y los días son más largos. Amén. Así que, bueno, estemos orando todos, unos por otros, que es lo más hermoso que puede haber en una iglesia. Amén, amados. Así que, bueno, estoy muy contento de poderlos ver ayer también y poderlos tratar, estar en ese apocalipsis que estamos compartiendo. Gracias a Dios que lo podemos estar viendo nosotros, lo que está sucediendo en este tiempo final, ¿no es cierto? Tiempo final de Apocalipsis, amén. Y lo que está pasando en todo el mundo, hermano. Pero bueno, ya bastante hablamos de todo lo que está pasando en el mundo y cada vez empeora más, pero vamos a ir a querer dar algo que es muy hermoso y saber cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama. Sabemos que Él ama al que le ama. Amén. Así dice la Escritura. Él ama al que le ama, porque de Él no nos podemos esconder. Y justamente también ayer hablábamos de todo lo que está pasando en esta sociedad y lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero hoy quiero darle a entender y para poder hablar con todos, predicar esta palabra del amor de Dios. Cuánto Él nos ama. Y podemos verlo también a los que, como les dije, a los que amamos a Él. Pero hay algo que es divino, divino. Hay inspiración, una inspiración divina. Esa inspiración solo puede venir por el Espíritu Santo, por la Biblia y por la palabra. Es una inspiración divina, hermanos amados. Entonces, esta inspiración es algo que la tenemos que nosotros experimentar. Muchas veces no la experimentamos. Y es la inspiración divina que entra dentro de nosotros. Amén. Por la palabra, por escucharla y por identificarnos. Ahí es donde entra esa inspiración divina cuando nos identificamos ante lo que leemos, porque nosotros tenemos que leer la palabra. Y por lo que escuchamos de doctrinas verdaderas, que es la única que está en este libro santo. Amén, amado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros. Esa inspiración de Dios. Solo de Dios, que es del Espíritu Santo. Mira, el diccionario español dice lo siguiente. Inspiración. Acción de inspirar estímulo interior para la de ponerse en el lugar del personaje. Mire usted, es lo que dice el diccionario español. Amén. Entonces, es acción de inspirar. Inspirar, así dice el diccionario español, hace, fíjese, entrar el aire en los pulmones. Esto tiene una gran profundidad. Hace entrar el aire en los pulmones. Infundir cierta idea, sentimientos o propósitos, encontrar en ciertas cosas un estímulo creador. Amén. Un estímulo creador. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da esta inspiración de aliento, de suspiro, de estar tocados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros. En cada idea de sentimientos y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces,
Primero, el amor de Dios define la inspiración divina de Dios que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, es la autoridad absoluta de la palabra de Dios, es la autoridad absoluta de la palabra de Dios, este libro santo, que es la Biblia. Y está basada, fíjese, en nuestra convicción de creerle a Dios. Ahí está basada. Es una convicción de creerle a Dios. Hay una diferencia de creer en Dios y otra es creerle a Dios. Por ejemplo, creer en Dios, muchos dicen, usted le pregunta, ¿vos crees en Dios? Muchos dicen, sí, creo en Dios. Pero el asunto es creerle a Dios, amén. Entonces, ¿qué es creerle a Dios? Lo que hace lo que a Dios le agrada. Eso es creerle a Dios. Ser obedientes. ¿A qué? A la palabra. Pero cuando le creen a Dios, hacemos muchas veces lo que le agrada, como le dije antes, que es algo muy principal. Y saber que tenemos la inspiración divina de Él, que es el Espíritu Santo. Por eso siempre les digo que justamente el domingo hemos predicado y de tener la palabra de Dios, la Biblia, tener la palabra de Dios en la mano, que entra esa profundidad, entra por los ojos. Es el comer de la palabra. Amén, amados. Y esto es lo que quiero llegar hoy a predicar, de todo lo que es esto, que es la inspiración de Dios, es el aliento divino. Mire qué bendición, aliento divino. Hablábamos que llega hasta, el aliento llega, o sea, la profundidad llega hasta los pulmones, amén, que es acción de inspirar, llega hasta los pulmones. Mire usted cuántos podrían quizás estar enfermos de pulmones más con esto que está pasando, y esa inspiración de leer la palabra, de escuchar la palabra y tener la palabra en la mano puede limpiar esos pulmones o cualquier enfermedad. Amén, amados. Quisiera que me acompañen, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 16. Ahí vamos a leer. Del versículo 16. Ay, Señor, qué bueno eres. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Bueno, así dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, fíjese bien, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es impresionante y hermoso. Fíjese, para enseñar, para redarguir de sentirnos, confrontarnos delante del Señor con su palabra, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Instruir en justicia. Mire, nosotros, aquellos que ya conocemos al Señor, le creemos al Señor y crecimos en el Señor, difícil, al menos yo tengo confianza en mis hermanos, está bien, estoy predicando para todo el mundo, pero yo tengo confianza en mis hermanos que no van a hacer una injusticia. Lo creo, los hermanos crecidos naturalmente, cuando uno recién empieza, por eso está en 3 partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, pero aquel que va conociendo la palabra, antes de cometer una injusticia, va a pensar que el que ama a Dios, naturalmente, si lo ama, no va a hacer una injusticia. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Ahora vamos a ver el versículo 17, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que sea perfecto para toda buena obra. Lo dice todo. Amén. Tenemos que ser perfectos para toda buena obra. Podemos tener un desliz, podemos tener muchas cosas porque todavía estamos en este cuerpo que es cuerpo de carne, pero nosotros ya directamente queremos tener la bendición de Dios de saber que, como les dije antes, de hacer todo para buena obra. Amén. Y esto influye mucho. Entonces, esto para hacer buena obra. Amén, amados. Entonces, el versículo 16, dijimos que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, es aliento de Dios. Amén. La expresión se apoya en la palabra griega, que es theopneustos. Theopneustos, esa es la palabra griega, que puede traducirse literalmente como el aliento divino. Fíjese, aliento divino, lo que es un aliento divino. Eso es lo que tenemos que estar seguros de que tenemos que tener ese aliento divino que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Cuando nombro al Espíritu Santo, naturalmente nombro a Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver. Segundo punto. Esta constituye la más importante declaración de la Escritura y la siguiente, que significa que ella es fruto del creativo Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que es fruto del creativo Espíritu Santo de Dios. Por ser expresión divina, es un sentido escrito que se le llama la palabra de Dios. Es todo, es todo. No hay en el mundo ni habrá hasta por la eternidad, hermano, como la palabra de Dios. Las enseñanzas que nos da, todo lo que podemos ver y inspirada por el mismo Dios. Amén. Entonces, la Biblia no es un producto de una elevada conciencia humana. No es eso. O un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. Amén. Entonces, ahora si me quieren acompañar, por favor, a 2 de Pedro. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer versículos 20 y 21. Búsquelo tranquilo. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Y dice así la palabra. Entendimiento. Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada. Fíjese. Tenemos entendimiento, primero es esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que no es de uno, es del Espíritu Santo. Cuando decimos Dios me dijo, y si es verdad, gloria a Dios, hermoso. Pero si no es verdad, es muy delicado esto. Entonces es entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada de cualquiera que pueda hablar que no es de Dios. Amén, amados. Entonces dice, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire usted, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios hablaban siendo inspirados ellos por el Espíritu Santo.
El versículo 20, esto también puede ser traducido como que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado, esto es, la derivada de la propia interpretación del profeta, sino inspirada por Dios y por el Espíritu Santo. No puede haber otra. Esto es lo que nos habla el versículo 20. El versículo 21 explica la razón. Los profetas hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto refuta la interpretación de los falsos pastores, maestros y falsos profetas. Amén, amados. La falsedad. Amén. Entonces, quienes sin tener en cuenta al Espíritu Santo desechan la palabra profética. La desechan, la palabra profética. Amén. Más la del Antiguo Testamento. Amén, amado. Que muchas se cumplieron y no las creyeron. Amén. Y hoy siguen en la misma forma. Muchos no creen en la palabra, no creen en la profecía, no creen en nada de esto. Vamos a ir a Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel capítulo 11, versículo 24. Ezequiel, versículo 11. Ezequiel capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer versículos 24 y 25. Un profeta de los mayores, Ezequiel, un profeta precioso de Dios, de cómo le hablaba a Dios, hermano. Y dice así la palabra. Búsquelo, sé que por ahí algunos todavía no lo han encontrado, pero dice: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos y los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Mire usted, todas las cosas que Jehová le había mostrado. Esto es inspiración y visión divina. Amén. Inspiración cuando te habla, cuando te da visión es divina. Inspiración y visión divina que le da a los profetas, que realmente eran profetas de Dios. Todo lo que se profetizó en los tiempos de antes, fíjese que se ha cumplido y se está cumpliendo todo. En Isaías 53 se habló de que iba a venir el Mesías. El Mesías estaba ya. Estoy dando este ejemplo. ¿Sabe para qué lo estoy dando este ejemplo? Para que sepamos que el ejemplo que se dio antes de las profecías eran guiadas por Dios. Y él habló del Mesías que iba a venir. Amén. Y hoy nos está hablando por las profecías que están escritas en el Nuevo Testamento también, de lo que iba a pasar y lo que pasa. ¿Va comprendiendo? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Esto es lo que tenemos que ver nosotros. Amén, amados. Entonces, mire, vamos a ir para salir ver esta profecía de Isaías. Vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53. Así podemos ver que las profecías se cumplieron, siendo en el Antiguo Testamento tantas profecías. Y es lo que hoy nosotros tenemos que poner atención a esas profecías que se dieron, que la estamos viviendo. Dice así la palabra, Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjese, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiere decir que este profeta, mayor, hermoso profeta de Dios,
había tenido ya, que había tenido la inspiración de Dios en otras tantas. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire usted. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Fíjese usted, para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire usted, qué bendición, que ya estaba profetizado el Mesías. Así también en Isaías 7 por la Virgen que iba a concebir, y todas las profecías que han sido dadas por todos los profetas que se han cumplido, las que se están por cumplir en tanto tiempo que lo dice todo el mismo Apocalipsis y lo compara con todo desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. El Apocalipsis, desde el Apocalipsis al final de la Biblia. Está todo revelado por esta inspiración divina del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros y saber, porque acá lo que más me impacta es el versículo 4 y 5, amén. El 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, y Dios abatido. Mas herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de su paz nuestra paz fue sobre él, por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Entonces, esto es la sanidad mediante la expiación de Cristo, que hoy es sanidad divina y sigue siendo lo mismo, lo que fue profetizado. Cuando él vino a la tierra, él hizo todo lo que estaba escrito en Isaías. Fíjese, en Isaías. Esto es lo que dice Isaías 53. Claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria del sufrimiento y la cruz de Cristo. La palabra hebrea para dolores es enfermedades. Amén. Y el versículo 4 que leímos se refiere especialmente a la aflicción física. Esto se verifica en el hecho de que Mateo 8:17 dice que el texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Amén. Entonces yo quiero que me acompañen ahora a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 17. A ver, 8. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 14. Aquí vemos también cómo empezó también el Señor su ministerio. Amén. Vamos a empezar del versículo 14, para la gloria de Dios. Y dice lo siguiente. Mateo 8, capítulo 8, versículo 14. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Amén. Hoy es día de sanidad y liberación, jueves de sanidad y liberación. Y todo aquel que esté enfermo, esté en cama, esté con una enfermedad, escuchando la palabra y la inspiración del Espíritu Santo,
que entre en su vida, hoy queda sano, si usted lo cree. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Y dice, versículo 15, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire, qué bendición lo que es saber que tenemos el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, que hace miles de años, porque usó también profetas en el Antiguo Testamento. Usó a Elías, usó a Eliseo, usó a muchos hombres de Dios, a muchos. Entonces, dice el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Fíjese, esto tiene profundidad, porque dice, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Vaya a saber cuántos tenían demonios de enfermedad. Demonios que lo tenían atados a esa enfermedad, como hoy puede existir también de la misma forma. Puede existir espíritus inmundos que se meten dentro de las personas y los pueden tener cautivos y enfermos. Pero hoy quedan libres por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, la fiebre la dejó y ella le servía. Bien. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén, amados. Hoy es día de sanidad y liberación. Pero que puedan ustedes sentir la inspiración del Espíritu Santo. La inspiración divina que entra en nosotros. Versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó nuestras dolencias. Es lo que leímos en Isaías 53, 4. Es lo mismo, se cumplió. Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros para saber lo que es el Señor, la inspiración, divinidad del Espíritu Santo. Es aliento divino. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, que esto es algo que es lo que Dios nos da a todos los que creemos en Él y le amamos a Él. Amén. La bendición tan grande, porque esto es lo que realmente uno queda atónito, sorprendido, hermano, sorprendido. Y la inspiración divina, cuando entra en una persona, anhela ser discípulo, anhela hacer el bien, hacer buenas obras, como empezamos la prédica enseñando lo que son las buenas obras. Es una inspiración divina que viene de Dios para no hacer injusticias. Mire que dice el versículo 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Amén, amado. Esta es la profundidad de lo que hoy estamos dando, lo que es la inspiración divina. Es una inspiración que solo Dios la puede dar. Amén. Solo el Señor la puede dar, hermanos amados. Entonces, ay Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres todopoderoso. Entonces, dar a conocer la doctrina, porque la doctrina es sagrada.
una sola doctrina que es esta. Porque hoy todo lo que nosotros creímos todos, lo que sabemos y amamos al Señor, creímos y somos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si no, ¿cómo vamos a predicar del que no conocemos? Amén, amados. No podemos. Y ver con nuestros ojos, los ojos lo vieron, nuestras manos lo palparon, decían así los discípulos. Y lo decían los discípulos así, lo palparon, nuestros ojos lo vieron, nuestras manos lo palparon, las dos cosas, palparon al Señor, lo tocaron, los ojos lo vieron, pero también vieron los milagros que hizo el Espíritu Santo, que tenía Jesús. Era Él Dios, aquí en la tierra. Y tenemos que creerlo eso, tenemos que creerlo, hermanos amados. Entonces, hoy lo que está pasando en el mundo, amén. Hoy nosotros como pastores, maestros, tenemos que dar a conocer la doctrina verdadera. La doctrina verdadera. Y también los que dicen ser profetas. Amén. Ese es el compromiso nuestro. Sin ningún interés, todo haciéndolo por amor a Dios. Amén. Por amor al Señor. Y ahora sí, se me quieren acompañar a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Un discípulo muy amado del Señor. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver. Bien. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Por eso tenemos que estar nosotros inspirados por Dios. Inspirados de tener esa inspiración del Espíritu Santo, de saber dónde estamos, en qué lugar estamos recibiendo, qué doctrina estamos recibiendo. Amén. ¿Qué doctrina estamos recibiendo? Para no ser engañados. Para no ser engañados. Porque cuando usted tiene una duda de algo que se está predicando, se está enseñando en el discipulado o en Apocalipsis, hay que agarrar la palabra y decir, ¿dónde está esto, por ejemplo? Y eso es lo que respalda al pastor, al maestro, y respalda al profeta, amados. Entonces, mire que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjese que estos mismos que el Señor los había rescatado de la perdición del mundo, los podía haber rescatado de una enfermedad, estaban haciendo lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Herejías. Entonces, por eso hay que estar en la pura verdad y en lo que es la doctrina verdadera. Amén, amado. Es una sola, como empezamos la prédica. Es el único libro santo inspirado por Dios que le dio el Espíritu Santo, la inspiración divina, que llegue a nosotros, a nuestra alma, al corazón. Ay, Señor, Señor. Dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese que el camino de la verdad será blasfemado por los que han hecho el daño que le han hecho al Evangelio. No hace mucho, hace poco, me han llamado por teléfono, que
que habían visto una película del reino de Dios. Usted fíjese cómo engañan a la gente como que todos son iguales. Amén. Que todos son iguales. Acá está la doctrina, esta es la pura verdad. Entonces, no todos son iguales. Porque como todos, hay jueces buenos, hay jueces malos, hay personas buenas, personas malas, hay pastores buenos, hay pastores malos. No. Entonces, no. Por eso tenemos que ver lo que uno escucha y en el lugar que lo escucha. Y también en las audiciones de radio que puede estar escuchando. Amén, amados. Porque la contaminación entra por los ojos y por los oídos. Amén. Entonces, nuevamente leo el capítulo 2, de versículo 2. Voy a leer nuevamente para que podamos tener nosotros el entendimiento y el conocimiento de saber dónde estamos parados, en qué lugar estamos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén, amados. Mire, amén. Entonces, esto tenemos que verlo muy bien nosotros, la doctrina es más en este tiempo, porque en este tiempo que estamos nosotros viviendo y lo que está pasando, está sacando todo a la luz el Señor. Todo lo está sacando a la luz. Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Escuchen, están en prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, el mundo antiguo todos sabemos qué era. El mundo antiguo era antes del diluvio. Amén. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Solo fue salvado un justo y su familia. Pero yo creo que Noé, mientras hacía el arca, llevó 110 años hacer el arca aproximadamente. 110 años. Mire usted, si le habrá hablado o qué le habrían dicho, como más de una vez se lo he predicado, pero quiero hacer recordar las cosas que hemos predicado, porque este es un tiempo difícil, el último tiempo. Entonces, ¿cuántas veces le prediqué que Noé, 110 años, tuvo que estar el arca a 200 kilómetros? No había ruedas. ¿Qué decían? ¿Sabe qué le decían? Viejo loco. Como hoy a muchos nos pueden decir a nosotros también que estamos locos. Bendita locura. Pero le habrá hablado, le habrá dicho arrepiéntanse, que viene, y nadie se arrepintió. Y hoy estamos esperando la segunda venida del Señor, pero nosotros estamos siendo, naturalmente, estamos siendo nosotros enseñados con la doctrina pura del Espíritu Santo, para que no nos pase lo que les pasó a ellos, más el tiempo apocalíptico. Ay, Señor, ay, Señor. Bueno, y así dice, y trajeron el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y lo libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hoy el mundo está en Sodoma y Gomorra.
Hermanos, lo que está pasando, lo que está pasando, hermanos amados, despertemos, despertemos lo que está pasando. Sodoma y Gomorra, y ponen a las criaturas inocentes lo que le están enseñando. Ay, Señor, 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 tú eres tan bueno. Por eso mandamos y podemos predicar el Evangelio a todas partes del mundo, para que puedan reflexionar, puedan darse cuenta que este es el único libro inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Él, como les prediqué. Porque muchos preguntan, ¿y cómo saben que Dios hizo al hombre y que de ahí salió de la mujer? ¿Y cómo? Porque le fue inspirado y revelado. ¿A quién? A Moisés. ¿Por qué lo tuvo 40 días allá? 40 días, noche y día, en ayuno. Y volvió a bajar y tuvo otros 40 días en ayuno. ¿Qué estuvo haciendo? Le mostró todo. Todo le mostró Dios a Noé. Y él le dijo, escribí. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ay, Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, amados hermanos, de saber que estamos en este tiempo y que la inspiración divina es la más grande que podemos tener. Por la palabra, por el libro santo que es la Biblia, hermano. Amén. Así que nosotros también tenemos que darnos cuenta que el Señor es muy, muy bueno. Muy bueno. Entonces, acá Pedro está revelando todas estas cosas. Está hablando acá por lo escrito que está Pablo, un hombre de Dios, un discípulo del Señor. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque este justo moraba entre ellos, afligido cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? Mire usted, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y consumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire usted. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Tenemos que ver lo que el Señor nos da, nos hace ver y nos puede llegar a dar a todos nosotros. Amén. Entonces, como leímos recién, segunda de Pedro 1:3, que nos habla de doctrinas destructoras. Amén. El versículo 1 que lo leímos, dice, pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como había de entre vosotros falsos maestros, e introducirán encubrimiento, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Repentina. Entonces, nos dice esto, nos habla de la doctrina falsa, el apóstol Pedro. Poca verdad. ¿Cuál es la verdad? Pedro nos alerta de los falsos profetas, mire usted, de los falsos predicadores, de los falsos maestros y de los falsos pastores. Amén. Lo importante, mire usted, todo esto lo llama y lo hace ver en la importancia que tiene, lo llama inmorales y codiciosos, que manipulan a la gente para tratar de alcanzar sus propios deseos egoístas y se manifiestan ellos en postreros tiempos, hermano.
se manifiestan ellos en postreros tiempos. Amén. Y para terminar, hermanos amados, para terminar, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, que lo bueno es tener la palabra en la mano, hermanos. Es una bendición muy grande. Yo les enseñé a mis amados, que le agradezco a Dios, los hermanos amados que nos dio, hermanos muy amados, de muchos años, y también que están viniendo nuevos también, y los que pueden llegar a venir, porque el Hijo vuelve. Amén, amados. Pero todo lo que Dios nos sostiene en 18 años que estamos, cumplimos 18 años en octubre, y Dios sostiene esta iglesia, hermanos fieles, hermanos que aman a Dios, que por eso sé los discípulos que tengo, hermanos divinos. Divinos les digo, ¿sabe por qué? Porque son divinos, porque tienen el Espíritu Santo. Si no, no les podría decir divinos. Amén. Porque muchos en el mundo, tantas veces dicen, ay, qué divino, qué divino, que no entienden lo que es la palabra divino. Divino viene de divinidad celestial. Divino viene del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y darle mucho valor a esta inspiración del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer esta palabra, hermanos amados, y que espero que también hoy pueda haber alguien que se ha apartado del Señor, ha sido apóstata, y que puede reconciliar su vida con el Señor. Amén. Y también puede haber alguien que no conoce al Señor y puede querer ser hoy hijo de Dios y dejar de ser creación. Y esto lo vamos a hacer cuando terminamos. Por eso voy a dar esta escritura ahora de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y dice así la escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Van a escuchar lo que a ellos les gusta. Amén. Y están siendo engañados. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire usted, prohibirán casarse. Mire usted, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. La verdad. Entonces, usted sabe, hay muchos que prohíben casarse. Amén. Son religiones que prohíben casarse. Y dice, y hay otras que, bueno, prohíben casarse, pero no prohíben el adulterio ni la fornicación. Entonces, dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. Amén, amado. Es santificado todo. Todo lo que el Señor hoy manda y seguirá mandando más en este tiempo. En este tiempo que es tiempo de inspiración divina. Ser inspirado por Dios. Ser inspirado por el Espíritu Santo. Porque así fue inspirado Él, el Espíritu Santo, para escribir este libro sagrado y santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. El que lo escribió tenía el Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tenía el Espíritu de Dios. Y este es el libro divino, que nos puede hacer libres. Y hoy voy a hacer esta oración. Si hay enfermos, que es
día de sanidad y liberación, y dimos esta escritura por la inspiración divina de los profetas que se cumplió en todo. En todo se ha cumplido. Entonces, yo voy a invitar primero a aquel que está enfermo, tiene problemas de salud y no conoce al Señor o no recibió al Señor como el Señor de su vida. Y hoy, si está enfermo, que pueda cerrar sus ojos. En reverencia al Señor, ponga su mano en el corazón y que pueda repetir esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Señor Jesús, tú conoces mi enfermedad, conoces mi situación, conoces por lo que estoy pasando, Señor, por sufrimiento. Pero hoy te pido perdón porque sé que soy pecador, porque puede tener esa enfermedad o la puedo tener por lo que dice la Escritura, que escuché la prédica, que puede ser por el pecado. Y si no es por pecado, el Señor lo sabe para que hoy pueda ser sanado, Señor, de esta enfermedad que tengo. Yo te pido perdón porque sé que soy pecador, pero me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Renuncio a todo espíritu inmundo que me ha tomado. En el nombre de Jesús, renuncio a toda maldición hereditaria. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, ahora que he renunciado y te declaré como el Señor de mi vida, salva mi casa y toda mi familia, Señor. Yo te doy gracias por esta salvación tan grande, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Y si hay alguien que se quiere reconciliar con Dios, como terminamos la palabra de apostasía, Señor, hoy les da la oportunidad para que le deje ser apóstata y por la situación que está pasando y tiene la oportunidad para nuevamente hacer una reconversión, Señor, en el nombre de Jesús. Muchos me han llamado, más en esta semana, que han querido tener reconversión, Señor. Yo te pido misericordia, Padre, por ellos y que pueda repetir esta palabra. Señor Jesús, yo conocí tu camino, conocí tu palabra. Señor Jesús, yo me congregaba y me aparté del camino. Y hoy tengo esta posibilidad y esta puerta que me abres nuevamente para recibirme tú con los brazos como un hijo. Hoy te vuelvo a declarar que he pecado contra ti, así como lo hizo el hijo pródigo. Pero tú me esperas con los brazos abiertos y te pido perdón y me arrepiento de todo corazón para que me pongas anillo de bendición como está escrito en la palabra del hijo pródigo. Gracias, Señor, por volverme a abrazar y declararte nuevamente como el Señor de mi vida. Renuncio a la apostasía que había tomado. Amén y amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos amados, en el nombre bendito de Jesús.